sí. Oh, 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 oh. El mover de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El mover de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El mover de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El mover de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El mover de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El mover de Dios, Dios está aquí. Se mueve aquí. Una atmósfera de libertad llena este lugar. Dios está aquí. Se mueve aquí. Hay armonía en su iglesia hoy. Unidos en su amor. Se mueve aquí. Se mueve aquí. Se mueve aquí. Es un gusto muy especial encontrarnos de nuevo en este día domingo. Yo personalmente doy gracias a Dios por la vida que me presta, por el día que me confía, y también espero que ustedes estén conscientes de eso para que entonces unamos nuestro sentir en darle gracias a nuestro Creador por su confianza, por su paciencia con nosotros, por su fidelidad con el sustento que necesitamos, la ayuda que siempre necesitamos en nuestras salidas, en nuestras entradas, en nuestras necesidades, en nuestras luchas. Bienvenidos, y idealmente que esté la familia, y los que estén, pues bienvenidos. Hoy vamos a meditar sobre un tema, más un mensaje que yo espero, confiando en la palabra del Señor, que será de bendición, de reflexión, según cada quien en su necesidad. El libro del profeta Isaías dice que como la lluvia y como el rocío que caen del cielo a la tierra hacen que la tierra produzca un fruto, así es la palabra de Dios cuando Él la envía y sabe que producirá algún fruto en más de un corazón para honor y gloria de su santo nombre y para bendición de alguien o más de uno. Le voy a invitar a que abra su Biblia si la tiene por ahí, o su dispositivo, como es ahora en muchos casos, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos vamos a leer en el capítulo número 8. Vamos a leer los versículos de 26 al 39 y vamos a meditar sobre un tema que, con el permiso del Señor, le puse: Dios se revela a quien le anhela. Dios se revela a quien le anhela. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 39. Dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Acompáñenme a orar para que nuestros corazones estén dispuestos a recibir la bendición de la palabra de Dios. Padre Santo, que nos das la vida, muchas gracias por permitirnos a través de este medio reunirnos y convivir un momento en el Espíritu, en la devoción y meditar algo de tu maravillosa palabra. Yo sé que llega como rocío al corazón que está hambriento, sediento de una palabra de esperanza. Gracias te damos, pues a ti nos encomendamos, te rogamos que nos limpies nuestro corazón, nos perdones nuestros pecados y nos concedas un oído atento, un corazón dispuesto para escuchar esta palabra, meditar en ella y tomar las acciones que corresponda para recibir la bendición que tú has depositado en ella. Te damos las gracias y creyendo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor, como dice tu palabra. Amén. Bien, vamos a decirle, por no decir una palabra, es un orgullo, porque eso no cabe, pero es una gran satisfacción cuando nosotros sabemos que estamos en el directorio telefónico de alguna persona importante. Y más, si esa persona nos llama con alguna frecuencia, nos dice que nos recuerda, nos dice que nos estima, nos dice que confía en nosotros, pues ¿cuánto más? Y este es el caso de este hombre diácono llamado Felipe. Ese es el caso, porque aparecía nada menos, nada más y nada menos que en el directorio sagrado de Dios, el Omnipotente. Ahí estaba el nombre de Felipe en el corazón de Dios. Y no solamente ahí, sino en su agenda, sublime en su agenda de tareas importantes pendientes de realizar. Felipe era un hombre diácono, ministro en la congregación, en la iglesia del Señor. Aparece en el libro de los Hechos, capítulo número 6, que era parte de los discípulos que ya habían venido al conocimiento del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparece siendo elegido como uno de los primeros diáconos que tuvo la iglesia naciente. Ahí estuvo primero Esteban y después se menciona Felipe. Luego se menciona Prócoro, Nicanor, Parmenas y alguien más que no recuerdo ahora. Luego aparece Felipe, después de la persecución que hubo con la muerte de Esteban, la iglesia comenzó a ser asolada por las autoridades romanas y judías y a través de Saulo, que es un mensaje aparte. Y ahí en esa persecución, esa dispersión, sale también Felipe. Y más adelante en el capítulo 8 se le encuentra en Samaria predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No está asustado, no está huyendo, sino que se está protegiendo un poco, pero está aprovechando la ocasión para predicar el mensaje de salvación y lo hace ahí en Samaria con el apoyo y respaldo glorioso del Espíritu Santo. Dice que en Samaria ocurrieron señales y maravillas y milagros, de tal manera que había gozo en la ciudad de Samaria. Y hay mucho más que hablar acerca de eso, pero nuestro tema está enfocado en algo más. Seguramente Dios estaba complacido con todo lo que había ocurrido en Samaria. Dios lo había respaldado, había derramado señales, había derramado misericordia sobre multitudes a través de su siervo,
Felipe, que era un evangelista apasionado, predicador de la palabra del Señor, y se habían convertido, pues dice, multitudes. Pero el corazón de Dios no solamente estaba derramado en las multitudes, sino también en corazones solitarios, en corazones excluidas, de personas excluidas de la sociedad y hambrientas de esperanza. Por eso la palabra del Señor nos revela que el gran Dios de gloria estaba desde su cielo observando a un hombre que anhelaba conocerlo, que anhelaba adorarlo y que no solamente era un deseo que tenía en el corazón, sino que tenía acciones ya para eso, porque había comenzado a tomar acciones muy esforzadas. Y Dios sabía que para atender a ese hombre hambriento espiritualmente, Felipe era su instrumento para atender esa necesidad. Porque Felipe era, como usted se dio cuenta, un hombre, un siervo del Señor, obediente. Porque el ángel le habla, dice, comienza el 26, donde leímos, el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esa fue toda la dirección que le dio. ¿Qué tan cerca estaba de donde estaba Felipe? A saber, pero se me hace que le tocó caminar bastante. Y no preguntó más detalles, no preguntó la dirección, no preguntó cuál es el propósito, no preguntó qué tengo que ir a hacer. Simplemente dice que se levantó y se fue. Así de sensible era, así de creyente era Felipe, así de confianza tenía en la dirección del Señor. ¿Y de qué se trataba? Bueno, más adelante el texto nos dice que sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era de raza morenita, como los etíopes. Había ido, cuando la Escritura lo menciona así tan rápidamente, tan sencillamente, mencionando que había venido de Etiopía a Jerusalén para adorar, apenas se lleva un pequeño espacio en el papel y apenas se lleva unos segundos en la expresión. Pero el camino que ese hombre hizo, por supuesto con una caravana completa, para ir a Jerusalén para adorar, tiene que haber sido días y días y semanas, porque Etiopía está en África, y fue hasta Jerusalén para adorar. Mire usted qué propósito más hermoso. Por eso le puse ahí que anteriormente le puse que estaba mostrando acciones esforzadas de que de verdad estaba interesado en conocer al Dios de Israel. En su país habían dioses, pues llamados dioses, porque era un pueblo de lo que se le llama en la Escritura pagano, donde creen en muchos dioses. Así era Etiopía. Sin embargo, él no era un hombre que estaba satisfecho. Y es que aparte no obstante que era un hombre destacado, influyente, rico, si usted se dio cuenta, dice que era el ministro de finanzas, el hombre ministro de la hacienda, de la riqueza, de la reina madre de Etiopía. Él era el encargado. Así que era un hombre rico, era influyente, pero no tenía satisfacción en su corazón. Él anhelaba algo más, porque déjeme decirle que es muy diferente tener religión que tener revelación espiritual. Este hombre, pues, dio muestras y mostró actitudes evidentes de que anhelaba conocer al verdadero Dios. Lo anhelaba, por eso le puse al tema, Dios se revela a quien le anhela. Se lanza pues el hombre al peregrinaje terrible, de semanas y semanas en el desierto, pero él va con fe, con humildad de corazón y con disposición de entrega. Por ahí algunas veces se menciona o se escucha y se dice que pues el evangelio es para los ancianos, para los aburridos, para los no letrados, para los desesperanzados solamente. Pero mire, este hombre no era desocupado, ni era un hombre sin letras, ni era un hombre fracasado, era un funcionario eminente y prosperado.
Pero él no estaba satisfecho con el paganismo en su tierra, no era espiritualmente conformista. Así que, habiendo oído del Dios de Israel, y algunos piensan que esto de hablar del Dios de Israel llegó hasta tierras lejanas como era Etiopía a través de la reina Sabea, que aparece en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 10, en donde dice que esta reina Sabea, de allá del África, había también hecho un peregrinaje en la época del primer libro de los Reyes para ir a conocer a Salomón, para ir a oír su sabiduría, para hacerle preguntas difíciles, porque le había llegado la fama de este hombre que tenía mucha sabiduría y que su reino era un reino próspero, espléndido, y entonces ella, inquietada por eso, no le importó la distancia, no le importó la circunstancia, organizó su caravana enorme y caminó semanas y semanas para ir a Jerusalén, no para ir a adorar, como en este caso el eunuco, sino para ir a conocer a Salomón y para ir a ver si era cierto lo que ella había escuchado de la fama de este hombre. Y efectivamente, después de un tiempo que algunos calculan que esta reina Sabea estuvo en Jerusalén, calculan que fue como un año, ella volvió a su tierra e iba impresionada, iba impactada, porque ella misma había declarado que lo que había oído de la fama de Salomón no era ni la mitad de lo que ella fue a ver. Ella iba impactada, además de que iba llena de regalos, y algunos piensan que incluso iba embarazada del rey Salomón. Muchos, a través de la tradición etíopes, se consideran descendientes de Salomón porque creen que fue parte de todo lo que ella se llevó de Jerusalén. De por ahí comenzó a sonar la fama del Dios de Israel, la fama del Dios de Salomón. Y a través de los años se siguió hablando, y posiblemente fue ahí donde este hombre funcionario escuchó acerca de ese Dios de Israel, que era un Dios poderoso, se inquietó por él y también decidió su viaje enorme para ir a esa tierra a adorarlo, dice. Se fijó que dice que el versículo 27, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Mire, esa es una lección para nosotros, que a veces nosotros cuestionamos, ¿verdad? Que está muy lejos el templo, que tal vez está lloviendo, que tal vez hay mucho calor, que si el problema con el tráfico, que si cosas y cosas. Pero este hombre viajó semanas y meses por el desierto para ir a oír del Dios de Israel y para adorarlo. Bien, este hombre pues era inteligente y era poderoso económicamente, pero le interesaba conocer el verdadero significado de la vida y saber lo que había después de ella. Por eso Dios se agradó de él, de tal manera que, mire usted, aquí menciona que un ángel del Señor le habló a Felipe. Está el gran Dios de la gloria, está usando a un ángel en favor de aquel hombre morenito. Está usando a un siervo precioso como Felipe, que estaba predicando en un avivamiento tremendo y poderoso en Samaria. Eran multitudes las que se estaban beneficiando, eran multitudes las que se estaban convirtiendo. Y sin embargo, Dios lo apartó de ahí para llevarlo en favor de un alma que viajaba solitaria, necesitada en su corazón por conocerlo, porque Dios, al que lo anhela, Él se le revela. Llegó a Jerusalén el eunuco, este hombre etíope. Pero, ¿qué pasó ahí? La Biblia no lo revela. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 23 y versículo 1, dentro de la ley que Dios le había dado a Moisés, decía que un eunuco no podría ser parte de los adoradores del Dios omnipotente en el templo de Jerusalén, por su calidad, por su, vamos a decir, su limitación al ser eunuco. Y si quiere se lo leo, Deuteronomio capítulo 23, usted lo puede verificar, dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos y amputado su miembro viril.
Eso era lo que hacían con los eunucos. Y mayormente que este hombre estaba sobre las finanzas de la reina era mujer y él era hombre, pues entonces tuvo que ser posiblemente castrado o algo por el estilo, para que él fuera como un eunuco, un hombre que no le interesaban las mujeres, sin embargo que fuera usado como un eminente funcionario para llevar lo más importante de una nación, de una familia, hablando materialmente, como son las finanzas. Va pues el siervo del Señor, Felipe, lo envía un ángel y allá va. Y en alguna parte ya viene este funcionario, ya viene de regreso, ya estuvo en Jerusalén. Si lo dejaron entrar, no se sabe. Pero se puede suponer por esto de la ley que había en Deuteronomio, se puede suponer que a él no lo dejaron entrar. Y entonces puede ser que él no pudo adorar como él lo deseaba. Tuvo la intención y estuvo en Jerusalén, pero ya iba de regreso. Pero dice la palabra del Señor que iba leyendo al profeta Isaías. Eso quiere decir que él, pues tenía sus recursos, pudo conseguir en Jerusalén un manuscrito, un rollo, un pergamino escrito en griego acerca de la profecía del libro de Isaías, que era el que más circulaba en aquel tiempo. Si usted recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en Nazaret, dice que estuvo en la sinagoga y él se le dio el rollo. En la sinagoga le entregaron el rollo del libro sagrado para que él lo leyera y dice que estaba en el libro de Isaías. O sea que ese era un libro profético que era el que más circulaba en esos tiempos por ahí. Así que él compró su rollo y ahí va de regreso en su peregrinaje larguísimo hacia su tierra. Y entonces fue ahí donde ocurrió el encuentro de Felipe enviado por el Señor a través de su ángel y este hombre que dice que iba leyendo, y ellos acostumbraban a leer en voz alta. Así que iba leyendo el pergamino y dice específicamente en qué parte de la Biblia iba leyendo. Decimos Biblia ahora, ¿verdad? En la Sagrada Escritura vuelve a mencionar que cuando ya estaba cerca, yo pienso, déjeme pensar, déjeme imaginar, que en su trayectoria, en su peregrinaje, pues dice que el camino era desierto, que dice que era desierto, no solamente de que no era muy concurrido de tráfico, sino que también desértico. Y entonces se supone que tiempos de mucho calor y muy propicio, bueno, de repente parar para que los animales se refrescaran, para que la gente descansara y parar en algún lugar donde tal vez hubiera un poquito de sombra, algunas palmeras, algo. Y yo pienso que fue ahí, porque de otra manera tendría que haber ido corriendo, Felipe, corriendo para alcanzar el carruaje e ir escuchando que iba leyendo el eunuco. Más me parece que tal vez, pues no lo sé, pero déjenmelo imaginar que habían parado en alguna parte donde habría alguna fuente de agua y entonces él pudo escuchar que aquel hombre estaba leyendo el pergamino que hablaba del profeta Isaías. Y entonces el Espíritu con mayúscula, versículo 29, y el Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Vea usted que Dios obró a través de un ángel, obró a través de un siervo y obró a través de su Santo Espíritu para atender a un alma, una vida necesitada de Él, una vida necesitada de sentido de la existencia y del encanto de la vida. Lo necesitaba y Dios lo atendió de tal manera, mire usted, teniendo multitudes en Samaria. Lo apartó a Felipe para que fuera en favor de aquella vida necesitada. Y dice, se acercó al carruaje y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Yo no sé cómo se hubiera sentido usted, pero este hombre era un funcionario, era un hombre inteligente, era letrado, era preparado, era intelectual. Y que una persona sencilla le dijera, ¿entiendes lo que lees? ¿Usted qué hubiera contestado? No sé, tal vez, por lo menos yo pienso que hubiera dicho, ¿y usted qué cree? Yo sé leer, si yo sé entender, si eso yo lo he leído, como algunas personas dicen, eso yo lo conozco,
de principio a fin, lo he leído más que usted, y cosas así, pero este hombre no fue así. No obstante su nivel, sin embargo, él fue sencillo, no fue desatento, no fue orgulloso, y admitió su ignorancia espiritual. Y le dijo con humildad, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y que le explicara lo que estaba leyendo. Y la palabra revela qué era lo que él iba leyendo. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque le fue quitada de la tierra su vida. Y entonces este hombre, funcionario, le pregunta al siervo del Señor, ¿de quién habla el escritor esto? ¿Habla de sí mismo como profeta? ¿Habla de algún otro? ¿O de quién habla? Porque en aquel tiempo la pregunta era propia, era adecuada, porque muchos en ese tiempo creían que Isaías pudo haber hablado de él mismo, o pudo haber hablado de alguien más, o pudo haber hablado de Israel, y muchos consideraban que estaba hablando de Israel. Pero entonces dice la palabra del Señor que Felipe, comenzando desde esa escritura de Isaías, le comenzó a hablar de los libros proféticos para que él quedara bien convencido de que el centro de toda la escritura es el Cordero de Dios. El centro de toda la escritura es el Cordero de Dios. Le habló pues la palabra, le habló el Evangelio, dice aquí, de Jesucristo, nuestro Señor, lo cual aquel hombre recibió con fe, humildad y gratitud. ¿Y por qué le digo eso? Porque él solicitó su bautismo. Llegando a cierta agua, dice la palabra, llegando a cierta agua le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjese que no dijo, he decidido bautizarme. No. Él dijo, ¿hay algún impedimento para que yo pueda ser bautizado? Mire usted la nobleza, la sencillez de ese hombre. Puede ser que haya algún impedimento. Y entonces Felipe le puso las condiciones. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees en ¿qué? En el Evangelio. Si crees en ¿quién? En Jesucristo, el Señor del Evangelio. De todo corazón. Y él dijo, creo. Yo creo en Él. Y entonces fue bautizado. Porque con eso estaba él demostrando que no solamente quería conocer a Dios, adorar a Dios, no solamente quería las bendiciones de Dios, sino que también quería hacer un compromiso de entrega con Él y de servicio para Él. Luego, el resultado de ese encuentro se menciona después de que subieron del agua, dice, y esto de que subieron del agua también nos habla. No dice que haya tomado Felipe algún recipiente, lo derramó sobre él. Dice, aquí hay agua. Y los dos descendieron al agua y los dos subieron del agua. Quiere decir que ahí hubo una inmersión, el verdadero bautismo en agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pero dice, y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Eso expresa algo. Había llenado el vacío de su corazón. Había encontrado la respuesta de su vida. Había alcanzado la realización anhelada y soñada. A través de la palabra y de Jesucristo nuestro Señor, había conocido por la fe al que su corazón anhelaba. Es de destacar, primero, el gran amor de Dios. Segundo, la sensibilidad de Felipe. Y tercero, ¿qué vamos a decir? La humildad y el anhelo de este hombre eunuco que alcanzó en ese día su realización y su salvación. Después de una pequeña pausa, vamos a hacer una pequeña conclusión acerca de esta bonita narración, precioso testimonio
que el Señor nos ha compartido acá en el libro de los Hechos, capítulo número 8. No se vaya, veamos, escuchemos la alabanza, participe en ella si quiere y luego regresamos para la conclusión final. Te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi propio ser. Yo te busco, Jesús. Vamos a cantarlo. Yo te busco, con fuego de mi corazón. Recibe mi adoración, porque te anhelo, te necesito, te amo más, mucho más que a mi ser. Muchas gracias por permanecer ahí y encontrarnos otra vez para la pequeña conclusión del tema
que hemos estado meditando hoy, que dice, Dios se revela a quien le anhela. Escuchamos con tristeza muchas veces que algunos nos dicen, yo tengo mi religión y con eso me basta. A este hombre no le bastó. Este hombre buscó, anheló conocer al Dios verdadero y en Jesucristo, nuestro Señor, lo encontró. En San Juan 14, el Señor Jesús le dijo, cabalmente le dijo a Felipe, le dijo, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. San Juan 14. Así que este eunuco ahí lo conoció. ¿Qué sentiría este hombre cuando oyó la palabra del Señor? Sentiría lo que sintió el profeta Habacuc, que testifica en el capítulo 3, dice, cuando oí la palabra, dice, se estremecieron mis huesos, se pudrieron mis huesos, dice. Ese fue el impacto que le causó a Habacuc oír la palabra de Dios. Cuando aquellos dos caminantes de la aldea de Maús se encontraron con el Señor Jesucristo resucitado y Él les habló de todas las profecías, de la ley y de todas las escrituras, dice, cuando ellos reconocieron que era Jesús resucitado quien les había hablado, pero ya se había desaparecido, dijeron, ardía nuestro corazón escuchando la palabra de Dios. Tristemente hay a quienes no les causa mucho la palabra de Dios o no nos causa casi nada. Pero qué lindo esos testimonios que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Cuando uno escucha la palabra del Señor, tiene dos opciones: oír y huir, como lo hizo Jonás. O bien, escuchar y responder, como lo hizo este hombre etíope. Le respondió al Señor y ahí fue llenado el vacío de su corazón. Este hombre ya no sería nunca más el mismo. Y la tradición piensa, se cree, que este hombre fue el misionero del Señor para la tierra de Etiopía. Y yo estaba buscando actualmente cuál es la situación del evangelio en Etiopía. Y hay toda una información hermosa en donde una de los resúmenes dice que aproximadamente el 49% de los habitantes de Etiopía son cristianos nacidos de nuevo. A causa de aquella labor misionera, aquel impacto que había causado en aquel hombre, el mensaje del Señor a través de Felipe, haber conocido por la fe. Él no vio al Señor Jesucristo. Él no lo vio. Por la fe, a través de la palabra, conoció quién era aquel que como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Siguió gozoso su camino. Y eso es lo que pasa con el que tiene un encuentro por fe con nuestro Señor Jesucristo. El gozo viene a su corazón. Y vienen más. Viene amor, viene fe, viene paz, viene sentimientos de bondad, de compasión, de dominio propio y muchas cosas, muchas bendiciones más. Feliz aquel hombre, ¿verdad? Y feliz usted y feliz yo que podemos tener el acceso a esta escritura para que nos renueve nuestra fe, para que nos fortalezca nuestro espíritu y para que revisemos también y evaluemos lo que nos haga falta a bien de tomar las acciones necesarias para no solamente conocer a nuestro Dios, sino adorarlo de todo corazón, testificarle con honra, con obediencia y compartirlo también con los demás, comenzando, como lo digo siempre, con nuestra familia. Muchas gracias por habernos acompañado. Es un gusto y un privilegio hermoso el que Dios nos da de tener momentos como estos con ustedes, pero es un privilegio el que ustedes nos dan de poder escucharnos y compartir estas bellezas de la palabra de Dios. No solamente para admirarlas, sino para tomar las decisiones como aquel hombre tomó la decisión, dijo aquí. ¿Qué impide que yo pueda ser del pueblo de Dios? Pues nada, solamente que tengas tu fe en el Señor Jesucristo y si así lo haces, así será y así fue. Gloria al Señor que se ocupó de una persona. Yo doy gloria al Señor que se ocupó de mí y espero que usted también tenga ese testimonio. Y si no lo tiene, decídalo para que se goce del amor de Dios. Gracias de nuevo, que el Señor le bendiga, que tenga un hermoso día y
Si Él nos lo permite, nos encontramos el miércoles otra vez. Conéctese de nuevo, comparta esto para que otros lo escuchen, para escuchar un nuevo tema de la palabra de Dios para nuestra vida. Abrazos y muchas bendiciones. Hasta la próxima. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas